Tiene la palabra la asambleísta Yairen Noriega. Gracias, presidente. Muy buenos días con todos y todas, colegas legisladores. Qué bueno escuchar la intervención de la colega Caterine Pacheco. Creo que en este tema sí que vamos a estar de acuerdo y vamos a coincidir en que el presente y el futuro de este país está precisamente en los jóvenes, en los niños que tienen sueños de superación, que tienen sueños de movilidad social y que encuentran en la educación precisamente esa herramienta para transformar la realidad propia, pero también la realidad nacional. Quiero ponerles en contexto a los colegas que no hacían parte del legislativo en el periodo pasado, decirles que esta fue una de las leyes que se aprobó por unanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos dejamos de lado las banderas partidarias y como bancadas nos unimos en un solo propósito. Lo que buscaba esta ley para facilidades de pago era que los jóvenes que intentando cumplir sus sueños terminaron viviendo una pesadilla por los altísimos intereses de los créditos educativos, el día de hoy puedan contar con facilidades de pago que van desde mejores condiciones en términos de los plazos, es decir, plazos más amplios, pero también una tasa de interés inferior para poder refinanciar ese capital que a día de hoy adeuda. La colega Pacheco también mencionaba el caso de Isaac Gavilanes. Decirle, colega, que de hecho ella es una de las madres con la que esta Asamblea Nacional en el periodo pasado vino trabajando por más de 2 años una ley que, insisto, fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, colegas asambleístas, tengo que decirlo, muy apenada, conmovida también, el veto del presidente de la República no va en la línea con lo que necesitan realmente estos jóvenes y sus familias que por años esperaron una ley que esta Asamblea Nacional les entregó, pero a día de hoy corre el riesgo de echarse abajo con un veto que no reconoce la realidad de los jóvenes. Y quiero referirme al artículo en particular del que estoy hablando. En general, habían varios allanamientos, habían varios cambios de forma hacia los cuales nosotros creemos que tenemos que allanarnos sin ningún problema. Sin embargo, hay algunos artículos que son claves, colegas asambleístas, que nos ratifiquemos en el texto original, porque estos artículos sí que significan mejores condiciones para los jóvenes. Por un lado, el artículo 32.4 que habla de la tabla de facilidades de pago y de garantías. El texto aprobado por la Asamblea Nacional menciona que quienes se pueden hacer acreedores a estos beneficios son los estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad, enfermedad rara, huérfana o catastrófica, sin embargo, y además sus garantes. Sin embargo, en el veto del presidente se elimina la capacidad de que sean también los garantes quienes tengan alguna de esta condición y que se puedan hacer acreedores a estos beneficios. Es decir, el veto lo que está haciendo en este caso es limitando este beneficio, contrario de hecho a lo que usted estaba mencionando, asambleísta Pacheco. Y por otro lado, les diría que tal vez el artículo que más nos preocupa y nos duele profundamente el corazón haberlo leído es que el Ejecutivo ha incrementado la tasa de interés para el refinanciamiento de estos créditos educativos. La Asamblea Nacional, en el artículo 14.1, lo que establecía era que nosotros podamos hacer un refinanciamiento con una tasa de interés del 5.49, que es una tasa efectiva referencial. Sin embargo, el veto del señor presidente subió esa tasa de interés colocándola en un 7.50, es decir, en la tasa activa efectiva máxima. Yo quiero creer, colegas asambleístas, que entre tantos papeles, tantas leyes, tantos vetos que tiene que revisar la Presidencia de la República, esto
es tan solo un error de forma, es un error que podemos corregir en esta Asamblea Nacional. Insisto, esta ley fue aprobada por unanimidad, con votos de colegas de ADN, muchos de ustedes que han ido a un proceso de reelección, que se encuentran en estas curules, que escucharon de primera mano los testimonios desgarradores de jóvenes que intentando cumplir sus sueños terminaron viviendo una pesadilla. El caso que ya mencionaba la colega de su bancada, hablaba de un crédito que se consiguió por $49,000 y por la suma de intereses sobrepasa ahora mismo los $100,000. Subir la tasa de interés para el refinanciamiento significa, colegas asambleístas, darles la espalda a esos miles de jóvenes que hoy por hoy ven en esta ley una real esperanza y una verdadera salida para acabar con esas deudas que se volvieron impagables. Sé que existen muchas diferencias ideológicas, políticas entre nosotros y en este pleno de la Asamblea Nacional. Pero también como joven estoy convencida que la asamblea más joven de la historia del país no le puede dar las espaldas a esos jóvenes que a día de hoy esperan que esta ley se ratifique en la tasa de interés mínima. Estamos hablando de una tasa de interés del 5.49%. Tal vez para el Ejecutivo no le parece mayor cambio del 5.49 al 7.50, pero déjenme decirles, colegas asambleístas, que para jóvenes que no logran llegar a fin de mes, que para jóvenes que tienen que incluso prostituirse para poder pagar la cuota de su crédito educativo, como lo hemos visto reportado en noticias a nivel nacional, este cambio significa un perjuicio grande para que puedan acabar con estas deudas. Yo solamente quisiera cerrar, colegas asambleístas, mocionando lo siguiente: que nos ratifiquemos en el texto original aprobado por la Asamblea Nacional en los siguientes artículos. El artículo número 3, que hace referencia a la tabla de facilidades de pago y garantías. El artículo número 4, es decir, la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. En la disposición general primera y en la disposición general segunda. Creo que en este tema sí que vamos a coincidir, colegas asambleístas. Nuestros jóvenes merecen todo el apoyo del Estado. Estamos hablando de jóvenes talentosísimos, estamos hablando de jóvenes soñadores y que no se les permitió, porque no pudieron estudiar en el sistema público, tuvieron que acceder a un crédito educativo porque no tenían mayores recursos para poder pagar de su propio bolsillo. Ese crédito que debió haber sido un espacio, una oportunidad de movilidad social, terminó siendo una pesadilla por los altísimos intereses. El día de hoy, colegas asambleístas, les pido que dejemos esas banderas partidarias de lado y nos pongamos una sola camiseta, la del futuro de los jóvenes y las jóvenes ecuatorianas. Muchísimas gracias.